Hola, hola, mi gente guapa y chismosa. Bienvenidos un día más a su canal favorito de salseo turco, donde la pasión y el drama nunca duermen. Es un placer inmenso tenerlos por aquí, listos para sumergirse en la última bomba que ha sacudido el mismísimo Instagram. Preparen sus palomitas, porque hoy vamos a hablar de una pareja que incendió la pantalla, conquistó nuestros corazones y, después, nos dejó con el corazón roto. Así es, hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Recuerdan esos tiempos gloriosos en los que sus fotos juntos nos hacían suspirar? ¿Esas miradas cómplices que traspasaban la pantalla? Pues parece que la llama, aunque quizás nunca se apagó del todo, ha vuelto a encenderse al menos en el mundo virtual. Hoy vamos a analizar a fondo el revuelo que han causado sus últimas interacciones en Instagram. ¿Será una simple coincidencia? ¿Una estrategia de marketing? ¿O quizás, la reconciliación que todos hemos estado esperando en secreto? No se muevan de sus asientos, porque este vídeo va a estar explosivo. Pero antes de entrar en materia y desmenuzar cada like, cada comentario y cada posible indirecta, déjenme recordarles que si son tan adictos al drama turco como yo, este es su lugar. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ni una sola notificación y dejar un comentario al final del vídeo con sus teorías y opiniones. Su participación es súper importante para mí. Así que sin más dilación, vamos a sumergirnos en este mar de rumores y especulaciones sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense para un viaje lleno de giros inesperados. Bien, empecemos por el principio. Para aquellos que quizás hayan estado viviendo en una cueva los últimos años, Hande Erçel y Kerem Bürsin fueron la pareja sensación de la serie Sen Kalkam, o como la conocemos aquí, Love is in the Air. Su química era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Y como suele suceder, la ficción se convirtió en realidad. Confirmaron su relación y el mundo entero enloqueció. Eran la pareja perfecta. Su romance era digno de un cuento de hadas moderno, lleno de viajes exóticos, momentos adorables y, por supuesto, toneladas de fotos que acumulaban millones de likes en Instagram. Pero como suele ocurrir en la vida real, y especialmente en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas llegó a su fin. Después de un tiempo y en medio de rumores y especulaciones, Hande y Kerem anunciaron su ruptura. La noticia cayó como una bomba. Los fans quedaron devastados y honestamente yo también. ¿Qué había pasado? ¿Por qué se había terminado el amor? Las razones nunca quedaron del todo claras. Algunos hablaban de agendas apretadas, otros de incompatibilidad de caracteres, y otros, los más dramáticos, de terceras personas involucradas. La verdad es que nunca lo sabremos con certeza. Después de la ruptura, ambos siguieron con sus vidas profesionales. Hande continuó protagonizando series de éxito y afianzándose como una de las actrices más populares de Turquía. Kerem, por su parte, también siguió trabajando en diferentes proyectos y consolidando su carrera internacional. Ambos mantuvieron un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida personal, aunque ocasionalmente se les relacionó con otras personas. Pero a pesar de todo, la sombra de su pasado romance siempre estuvo presente. Los fans, aferrados a la esperanza, nunca dejaron de soñar con una posible reconciliación. Y aquí es donde la historia se pone interesante. En las últimas semanas, los fans más avispados, y créanme, hay muchos fans avispados de Hande y Kerem, han notado una serie de interacciones sospechosas en Instagram. Pequeños detalles que sumados podrían indicar que algo está pasando entre ellos. ¿De qué estoy hablando? Bueno, empecemos por los likes. Hande y Kerem han empezado a dar me gusta a publicaciones del otro con más frecuencia de lo habitual. No son likes aleatorios a fotos de promoción de sus trabajos, sino likes a publicaciones más personales, fotos de viajes, selfies casuales. Incluso a publicaciones de amigos en común. Esto, por supuesto, no es prueba de nada, pero en el mundo de las redes sociales, un simple me gusta puede ser una declaración de intenciones. Es como un pequeño guiño, un te veo, estoy aquí, que puede significar mucho más de lo que parece. Y para los fans, cada like es una señal de esperanza, una confirmación de que la llama del amor podría seguir viva. Pero la cosa no se queda ahí. Además de los likes, también han aparecido algunos comentarios misteriosos. Hande y Kerem han comentado sutilmente algunas publicaciones del otro, utilizando emojis o frases cortas que han desatado la locura entre sus seguidores. Por ejemplo, Hande comentó una foto de Kerem con un emoji de un corazón blanco. ¿Un corazón blanco? ¿Qué significa eso? ¿Pureza? ¿Nuevos comienzos? Las teorías son infinitas. Y Kerem, por su parte, respondió a una historia de Hande con un simple "Güzel guapa". Suficiente para incendiar las redes sociales. Y luego está el tema de las publicaciones en común. Hande y Kerem han sido vistos en los mismos lugares al mismo tiempo, aunque nunca juntos en la misma foto.
Algunos fans han recopilado pruebas, analizando fotos y vídeos para demostrar que ambos estaban, por ejemplo, en el mismo restaurante o en el mismo evento con apenas unos minutos de diferencia. ¿Casualidad? No lo creo. Demasiadas coincidencias para ser solo eso. Parece que ambos están intentando ser discretos, pero al mismo tiempo, están dejando pistas para que sus fans más leales puedan descifrar el mensaje. Ahora bien, antes de que nos emocionemos demasiado y empecemos a planear la boda, es importante mantener la calma y analizar la situación con objetividad. Podría ser que estas interacciones en Instagram sean simplemente una forma de mantener una relación cordial después de la ruptura. Podría ser que ambos hayan madurado y hayan aprendido a ser amigos después de haber sido amantes. No todas las rupturas tienen que terminar en odio y rencor. Es posible que Hande y Kerem simplemente se estén apoyando mutuamente en sus carreras y en sus vidas personales. También es importante considerar el factor publicitario. Hande y Kerem son dos de las estrellas más grandes de Turquía. Cualquier interacción entre ellos genera un enorme revuelo mediático. Es posible que sus representantes hayan decidido aprovechar este interés para mantenerlos en el candelero y promocionar sus próximos proyectos. No sería la primera vez que una pareja famosa utiliza su relación, o su ruptura, para generar publicidad. Pero seamos honestos, ¿quién quiere pensar en publicidad cuando se trata de Hande y Kerem? Todos queremos creer en el amor verdadero. Todos queremos verlos juntos de nuevo, felices y enamorados. Y aunque no podemos estar seguros de lo que está pasando entre ellos, es innegable que hay algo en el aire. Hay una química, una conexión que sigue siendo palpable, incluso a través de una pantalla. Y aquí es donde entran ustedes, mis queridos espectadores. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem están reconciliándose? ¿O creen que simplemente están siendo amigos? ¿O tal vez es todo una estrategia de marketing? Quiero saber sus teorías. Dejen sus comentarios abajo. Compartan sus opiniones y sus ideas. Hagamos un debate apasionado sobre este tema. Porque al final del día, de eso se trata este canal. De compartir nuestra pasión por el drama turco, de analizar las últimas noticias y rumores, y de conectar entre nosotros como fans. Y cuando se trata de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pasión y el debate están garantizados. Son una pareja que ha marcado una época, que ha dejado una huella imborrable en nuestros corazones. Y aunque su historia de amor haya tenido altibajos, siempre habrá una parte de nosotros que seguirá soñando con un final feliz. Ahora hablemos un poco sobre el contexto actual. Ambos artistas se encuentran en momentos importantes de sus carreras. Hande ha estado involucrada en diversos proyectos, demostrando su versatilidad como actriz. Su incursión en el mundo de la belleza también ha sido notable, convirtiéndose en imagen de marcas reconocidas. Kerem, por su lado, ha estado explorando oportunidades fuera de Turquía, buscando expandir su horizonte profesional. Esta búsqueda de nuevos desafíos podría ser un factor que influya en su relación, o quizás, una oportunidad para reconectar desde una perspectiva diferente. Es importante recordar que ambos son jóvenes y tienen mucho por delante. Han pasado por experiencias significativas, tanto juntos como por separado, que sin duda han moldeado sus personalidades y sus perspectivas. Tal vez este tiempo separados les ha permitido